Estoy agradecida con el Señor por esta oportunidad que me da de poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Amén. Gracias al Señor porque nos da la vida. El Señor nos sostiene con su gracia, por su misericordia estamos aquí. Amén. Gracias a Dios. Y pues en esta mañana quiero compartir este tema, la oración. Amén. La oración. La Biblia me dice, amén, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y la palabra del Señor me dice que no esté afanoso por nada, que no esté angustiado, que no me preocupe. El Señor me da una salida para todo eso. Y me dice que todas esas peticiones que tengamos en nuestros corazones, todos esos anhelos o deseos, amén, los pongamos delante de Dios en oración y ruego. Amén. Ahí está la salida que el Señor nos ha dejado. Presentemos delante del Señor esas peticiones. Amén. Mediante la oración. Amén. La oración es una de las bendiciones más grandes que disfruta el cristiano. Amén. En esta vida. Es el privilegio, amén. La oración es el privilegio que tienen los cristianos, aleluya, por medio de la cual podemos tener acceso a Dios, amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, empezando por ahí, mis queridos hermanos, la oración es ese medio, ese canal que el Señor nos ha dejado, amén, para que podamos conectarnos con Él, amén. La oración conecta el cielo con la tierra, aleluya. Es esa bendición, es una de las más grandes bendiciones que podemos disfrutar en la vida cristiana, de poder tener conexión con nuestro Creador, amén, con nuestro Salvador, aleluya. Y saber que pues podemos ir delante de la presencia de Dios confiados, que tenemos un Dios que inclina su oído siempre y está presto para escucharnos. Amén. Dice la Biblia que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, sino que más bien el Señor le agrada esa actitud, que vayamos humillados delante de su presencia. Y el Señor va a escuchar y va a responder todas esas peticiones que traigamos delante de Dios en oración. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pablo, el apóstol Pablo, era un hombre de oración. La oración era el secreto de su vida, de su tremenda influencia, de su sufrimiento y perseverancia, de su ardiente pasión por las almas. Y por eso es el más cualificado, después del Señor Jesucristo mismo, para instruirnos en el santo arte de la oración. En los versículos de nuestro pasaje, amén, encontramos en el libro de Efesios capítulo 6, versos 18 al 24, amén, 7 verdades vitales sobre la oración. La oración es esencial, amén, y yo creo que en este grupo todos sabemos eso, somos personas, amén, que sabemos que la oración es la salida, amén. Sabemos, hermanos, a veces escuchamos y decimos, bueno, nos queda solamente orar. Y es como que estuviéramos pensando que la oración es el último recurso al cual podemos acudir, cuando en realidad debería ser el primer y más importante recurso que tenemos en nuestras vidas. Amén. Ante cualquier situación en la vida, en primer lugar, orar. Amén. Porque no somos huérfanos, tenemos un Dios que es nuestro Padre y nos ama y está dispuesto a ayudarnos. Amén. Cuando vayamos ante Él humillados, humildes en oración. Aleluya. Gloria al Señor. La oración es el gran esencial.
Pablo habla de la armadura que hemos de vestirnos y sigue directamente sin parar diciendo, él nos dice, orando en todo tiempo. Amén. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Aleluya. El cristiano, mientras está en el campo de batalla, está en contacto directo con el trono de Dios. Y esa línea de comunicación es la oración con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Debemos orar en todo tiempo. El apóstol Pablo no solo nos exhorta a orar, sino a orar en todo tiempo. Amén. Gloria al Señor Jesús, no solamente en los tiempos donde estamos felices, donde todo va bien. Amén. A veces muchos cristianos están en oración, están en la iglesia mientras todo va bien, mientras todo el camino está fácil, pero cuando viene la prueba, la dificultad, se aleja de la oración y es más bien el tiempo donde más debemos buscarle al Señor en oración, porque si nos alejamos de la oración, podemos menguar en nuestra fe y no queremos eso. Y es por eso que pues el apóstol Pablo nos aconseja que debemos orar en todo tiempo, amén. En toda ocasión de nuestra vida necesitamos estar en contacto con nuestro Dios, amén. Y no solamente para pedirle, amén. No solamente para pedir, sino también para llegar a Dios en adoración, amén. Gloria al Señor, para adorarle, para agradecerle, para alabarlo, porque nuestro Dios es digno y merecedor de toda alabanza de parte de nosotros. Amén. Porque el Señor ha hecho, hace y hará siempre grandes cosas a favor de nosotros, su pueblo. Amén. Gloria al Señor. ¿Y por qué no adorarle? ¿Por qué no agradecerle? ¿Por qué no alabarle? Amén. Gloria al Señor. Y esto también lo hacemos a través de la oración. Gloria al Señor Jesucristo. Y debemos perseverar en la oración. Amén. Debemos perseverar. Siempre debemos seguir orando y manteniéndonos alerta. ¿Sí? Porque dice la palabra del Señor velando, velando en todo tiempo y orando. Amén. Gloria al Señor, porque en la vida cristiana podemos atravesar momentos de distracción cuando el enemigo quiere distraer nuestras vidas espirituales y empieza a poner en nosotros ese desánimo, que quizás ya no queremos levantarnos a orar, ya no queremos buscar el rostro del Señor. Amén. Es por eso que aún en medio de ese tiempo de distracción de la vida espiritual, en medio de ese desánimo, en medio de la desesperación, a veces en situaciones que parecen imposibles, amén. Ahí debemos perseverar en la oración, como nos dice la palabra, orando en todo tiempo y perseverando. Amén. Gloria al Señor, y debemos perseverar en oración para que no seamos derrotados por el maligno. No estamos en tiempos donde debemos darnos vacaciones espirituales, hermanos. Debemos seguir orando y clamando, poniéndonos ahí a la brecha, clamando por nuestros hijos, por nuestra familia que aún no conoce al Señor. Amén. Hay mucho por qué orar. Aleluya. Hay mucho por qué interceder por nuestros amigos, por la iglesia, para que la iglesia se afirme, amén, para que la iglesia no se distraiga, sino que podamos estar velando, esperando a nuestro Señor en oración. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Por medio de la oración, el cristiano puede encontrar perdón de pecados. Amén. En 1 de Juan capítulo 1, verso 9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Por medio de la oración, el cristiano puede encontrar paz para quitar la ansiedad, esa preocupación o esos miedos que se nos presentan en la vida. Amén. Gloria al Señor. Como el versículo que leía al principio nos decía, no estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Por medio de la oración, hermanos, los cristianos podemos recibir fortaleza de Dios.
Amén. Gloria al Señor. Y es solamente mediante la oración donde podemos recibir esa fortaleza de lo alto. Aleluya. Esa fortaleza de Dios por medio de su Espíritu Santo. Amén. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, dice Efesios capítulo 3, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, de que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. El apóstol Pablo, aleluya, nos refirió también siempre, mis hermanos, que debemos estar velando, y en 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar, amén, orar sin parar, amén, gloria al Señor Jesús. No desmayemos en la oración, a veces cuando parece, pues, mis hermanos, que a veces parece que el Señor está tardando en enviar esa respuesta. Amén. Y puede ser motivo de desánimo para muchos cristianos de que no ven la respuesta de inmediato o piensan que el Señor no les está escuchando. Y muchos se desaniman y dejan de orar por esa petición. Pero yo he conocido, hermanos, la victoria que hay en perseverar en la oración. Amén. Mi esposo, amén, mi esposo oró 10 años por la conversión de su padre. Él nunca desmayó, nunca dejó de orar por él. Y el Señor, llegó el día en que pues él decidió abrir la puerta de su corazón para el Señor. Tal vez no en las circunstancias que hubiésemos querido, pero lo importante es que abrió su corazón con sinceridad al Señor. Amén. Y mire, pudo 10 años, una década orando por él, pero el Señor siempre estuvo llamando a la puerta de su corazón, hasta el día pues que él decidió abrir la puerta, entregarle su vida al Señor. Amén. El Señor está tocando ese corazón de nuestros familiares. Usted está orando por sus hijos, por su esposo, familia. Amén. El Señor está obrando, sino que no debemos dejar de orar, porque a veces, amén, esos corazones de ese familiar está tan endurecido que tenemos que seguir clamando por misericordia por ellos, para que llegue el día en que en la infinita misericordia de Dios ellos alcancen a abrir el corazón al Señor Jesús. Aleluya. Orad sin cesar. Gloria al Señor Jesús. La oración, hermanos, debe ser siempre ofrecida en fe. Amén. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Nos dice Mateo 21:22. Debemos tener fe en Dios y en que el Señor Jesucristo tiene el poder para responder. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice su palabra. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Siempre que vamos a orar, hermanos, uno de los requisitos más importantes es la fe. Amén. Yo creo que esto todos lo sabemos. Amén. No debe faltar la fe. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. O sea, Él va a premiar a aquel que le está buscando. Aleluya. Entonces, cuando venimos a Dios en oración, aleluya, debemos estarse confiados, amén, seguros en que el Señor va a premiarnos, el Señor va a bendecirnos y va a otorgarnos esa respuesta a la oración que estamos ofreciendo. Amén. De otra manera, la oración no será contestada. Aleluya. Imagínense que pues yo puedo orar muchas horas, pero no estoy creyendo. Puedo estar de rodillas 1, 2 horas, pero si estoy orando sin fe o estoy orando ahí como divagando entre dos pensamientos, ¿será que el Señor me va a responder? Y no estás orando con fe, sino que estás orando en duda. Amén, pues en realidad sería vana esa oración porque al Señor la mano de Dios lo mueve la fe. Amén.
Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, amén, Él cada vez que obraba, que hacía algún milagro, que respondía a alguna petición de alguien que llegaba a Él en busca de ayuda, Él siempre decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, amén. Es porque la fe mueve la mano del Señor, amén. Es la fe en unión con un corazón contrito y humillado, amén. El Señor no puede resistir a eso y el Señor va a responder la petición que le estemos haciendo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, nos dice Santiago capítulo 1, versos 5 al 8. Entonces, clara es la palabra, hermanos. No piense pues quien esté orando sin fe, quien esté orando con dudas, que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. La oración debe ser ofrecida, amén, con fe, como dije, y también con un espíritu de humildad. Aleluya. Podemos recordar ese pasaje donde el ejemplo de los fariseos y de los publicanos en Lucas 18, amén. Unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Entonces aquí podemos ver en esta parábola, queridos hermanos, que siempre al Señor Jesucristo, amén, le va a agradar un espíritu humilde. Podemos ver claramente que pues el fariseo se alababa a sí mismo y anteponía en la oración las obras que él había hecho, ¿sí? Más el publicano, en cambio, llegaba a la presencia de Dios con humildad, llegaba reconociendo que no es nada, sino solamente por la gracia de Dios. Y claramente nos dice aquí que él descendió a su casa justificado antes que el fariseo que antepuso todas sus obras como que pues es merecedor de algo. Amén. Siempre seamos humildes, hermanos, en oración y reconozcamos que en realidad Dios es el comandante, amén. Él es el que manda, Él es el que gobierna, Él es el que hace conforme a su voluntad. Nosotros somos sus criaturas que dependemos de Él, amén. Gloria al Señor. Dice su palabra, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, aleluya, y salva a los contritos de espíritu. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. La oración debe ser ofrecida en armonía con la voluntad de Dios. Eso también es muy importante, hermanos. Dios responde a la oración que se ofrece también de acuerdo a su voluntad. Aleluya. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aleluya. Pues, puesto que también, hermanos, muchas veces podemos orar cosas que no están dentro de la voluntad de Dios y pues puede ser uno de los motivos por el cual de pronto no recibimos la respuesta, pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. De pronto estamos pidiendo algo que el Señor conoce, porque como Él sabe el futuro y las cosas que pueden pasar, amén, el Señor sabe que si nos da aquello, amén, nos vamos a apartar de Él o nos vamos a distraer, ¿no? o en un futuro nos vamos a desanimar,
Entonces el Señor no responde esa petición, aleluya. Pero cuando oramos conforme a su voluntad, el Señor responde, amén. Gloria al Señor Jesús, a su tiempo lo hace. Gloria a Dios. La oración debe ser ofrecida por aquellos, amén, que son justos delante de Dios. Amén. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Y pues nosotros hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces podemos orar y estar seguros que el Señor nos escucha. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Debemos ofrecer nuestra oración siempre en el espíritu de agradecimiento. Amén. Siempre seamos agradecidos en primer lugar con Dios. Amén. Escuchaba una vez una enseñanza, amén, que decía, muchos cristianos de este tiempo son como los cristianos eh, oveja, amén, o sea, pero en el sentido de que solo estamos diciendo, Dios, ayúdame, dame, concédeme, o sea, solo estamos pidiendo cosas pensando en nosotros, pero no estamos pensando en primeramente dar un tiempo de adoración, un tiempo de gratitud, de calidad a nuestro Dios. Amén. No solo seamos personas que piden y piden y piden, sino que también ofrezcamos oración, amén, agradeciendo al Señor, como decía, con acción de gracias. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, porque imagínese que usted tuviera un hijo que solo le pasa pidiendo, que solo le pasa pidiendo, pero nunca, nunca le dice gracias, mami, te amo mucho, o nunca, nunca está para hacerle algún favor a usted. Amén. Entonces, ¿cómo nos sentiríamos si tuviéramos hijos así, que solo nos piden, pero jamás nos agradecen, jamás nos dicen te amo, jamás nos abrazan? Yo creo que nos sintiéramos un poco tristes y dijéramos, este hijo mío pues solamente se acerca a mí cuando tiene necesidad y solo me está pidiendo, pero jamás me agradece, jamás me dice un te amo, jamás está conmigo, jamás se acerca a mí solamente por querer mi compañía, sino solamente para pedirme. Yo creo que pues nos sentiríamos tristes y un poco mal, amén. Y asimismo pienso yo, pues que si solo nos acercamos a pedir, amén, y nunca somos agradecidos al Señor, nunca adoramos un tiempo de calidad para adorar a nuestro Dios, amén. Yo creo que el Señor pues también no va a estar tan feliz con nosotros, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Debemos también ser gratos y ser adoradores de nuestro Dios, amén. Gloria al Señor Jesús. Mis hermanos, estaba en la mañana un poco más temprano pensando y vino a mi mente una, una planta así, una planta cuando nosotros dejamos de regar esa planta o cuando sus raíces no están en contacto con tierra y con agua, amén. Las raíces de esta planta se van a echar a perder, se van a secar. Amén. Y pues yo estaba reflexionando y decía, pues así mismo somos los cristianos. Somos como una planta. Amén. Que tenemos que tener nuestras raíces en Cristo. Pero si abandonamos la oración, si abandonamos la búsqueda del rostro del Señor, del ayuno, aleluya, y todo esto pues gira alrededor de la oración, en realidad nuestras raíces se van a secar. Y lo posterior a esto es que la planta morirá. Y asimismo, pues como cristianos, si abandonamos la oración, si abandonamos esto que es nuestra vida, amén, el estar en comunión con nuestro Dios, nos vamos a secar y vamos a morir. Amén. Y es por eso, hermanos, que pues debemos perseverar en oración en todo tiempo. Amén. Con fe, con humildad. Aleluya, con gratitud, siempre perseverando en oración, creyendo que lo que pedimos al Señor recibiremos. Amén.
Gloria al Señor Jesús, no nos apartemos de la oración, oremos en todo tiempo para que nuestras vidas espirituales no se sequen, para que nuestras raíces no se sequen y podamos seguir verdes y dando frutos en la obra del Señor, para que podamos ser útiles en la obra del Señor. La oración, amén, nos permite también sentir en el Espíritu, amén, y estar apercibidos del tiempo en que vivimos, amén, y podamos ser canal de bendición para muchos, amén, que el Señor nos ha hecho bendición, amén, y podamos bendecir a muchos más, y podamos seguir intercediendo por el pueblo de Dios que tanto necesita, amén. Gloria al Señor Jesús. Bien, mis hermanos, quisieran sobre todo decir este último punto, amén. La oración debe ser ofrecida en el nombre de Jesús, amén. Esto todos lo conocemos, pero quería nombrarlo también esta mañana. Siempre nosotros ofrecemos y oramos en el nombre de Jesús, aleluya, dando gracias siempre por todo, dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa mucho más que solo agregar una pequeña frase en el nombre de Jesús al final de nuestras oraciones. Debemos darnos cuenta, hermanos, que Jesús es el único camino por medio del cual podemos acercarnos a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Debemos verlo como nuestro sumo sacerdote, el cual intercede por nosotros. Amén. Gloria al Señor Jesús. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y pues todo lo que pidieres en mi nombre, lo haré, dijo Jesús. Aleluya. Entonces siempre en el nombre de Jesús, conociendo que ese nombre tiene poder, que en ese nombre, aleluya, se mueve el cielo, porque es el nombre que ha sido dado a los hombres. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. En esta mañana quisiera orar por cada uno de nosotros. Amén. Para que podamos seguir, aleluya, orando en todo tiempo sin desmayar. Amén. Amado Señor Jesús, en esta mañana, Padre Celestial, te doy gracias, mi Dios, por este grupo de hermanos, Señor, que están perseverando en oración, que están clamando en todo tiempo, mi Señor. Yo te ruego, mi Dios, para que nunca, nunca nos falte la fe, Señor, y la humildad en nuestra oración, Padre Celestial. Siempre creamos, Señor Jesucristo, que eres tú, Padre mío, quien hace la obra, mi Dios, quien responde las peticiones, Señor. Te damos gracias, Padre mío, por todas esas peticiones que usted ya ha respondido, Señor. Pero también agradecemos, mi Dios, por aquellas peticiones que no has respondido, mi Señor, y tú sabes por qué, Señor, porque tú, Señor Jesucristo, sabes lo que es bueno para nosotros, mi Dios. Yo te pido, mi Dios, por cada hermano, que nos ayudes a seguir adelante, que no nos desconectemos de la oración, Padre. Queremos estar en contacto contigo, Señor, porque te amamos, porque queremos, Señor, estar ahí, Señor, sintiendo tu presencia y sintiendo tu espíritu en nuestros corazones, mi Dios. Oh Padre Celestial, te damos gracias por tu grande amor y misericordia, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.